Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre lo que está sucediendo de nuevo e interesante en lo que tiene que ver con la aeronavegación comercial. Y para ello nos acompaña Franco Rinaldi. Franco es licenciado en Ciencias Políticas y especialista en actividad aerocomercial. Sus transmisiones en YouTube tienen miles de espectadores. Además, también es autor de 2 libros, El Niño del Año y Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdidas. En redes pueden encontrarlo en YouTube, Twitter e Instagram. A todo voy a dejar los links en la descripción del episodio. Franco, bienvenido a Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la Un invitación. placer. A hablar con vos. Igualmente, la verdad, un placer tenerte con nosotros. Y dado, el tema que queremos conversar contigo, que es la cuestión de la aviación, sobre todo de la aviación comercial, y hace poco escuché una entrevista bastante larga en la que participaste con un periodista argentino llamado Tomás Rebord, y me gustó mucho y me pareció muy humana, digamos, cómo nace tu amor por la aviación. Así que me encantaría si nos podés contar un poco al respecto, para empezar. Bueno, yo siempre digo, en los últimos tiempos, mejor dicho, que mi vocación por lo aeronáutico comenzó de muy chico, porque yo soy de una ciudad alejada de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de Salta, la provincia de Salta, en la ciudad de Salta capital, y que por mi patología de base, que es un síndrome que se llama síndrome de Lobstein, que es una patología que es un defecto genético que produce una mala asimilación o una asimilación baja del calcio en huesos, me tuvieron que tratar desde muy chico en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y por esa razón, como yo vivía en Salta, que son 1.600 kilómetros, la manera de venir a tratarme al Hospital Italiano era en avión. Así que yo creo que el contrapunto de una infancia, y te diría incluso una adolescencia, de muchos médicos, de muchos tratamientos, de cirugías, etcétera, que era una parte, digamos, oscura y dolorosa de mi niñez y de mi adolescencia, estaba, no digo compensada, pero estaba por lo menos contrapuesta, o tenía una parte dulce y encantadora, que era la parte de subirme al avión. Así que de muy chico le agarré mucho placer a volar, lo disfrutaba enormemente, como lo disfruto ahora. Subirme al avión, vos sabés que hay una cosa muy interesante que yo incluso cuando empecé a viajar mucho por mi trabajo y sobre todo cuando empecé a trabajar mucho por mi trabajo de consultor aerocomercial, y ir a conferencias a todo el mundo, desde Australia, Singapur, Europa, Asia, Estados Unidos un montón, Canadá, México, Centroamérica. Eh, el día que viajo es un día de una alegría, viste, que no me entra en el cuerpo, porque el día que sé que me voy a subir al avión estoy completamente feliz, así que eso creo que me quedó de chico, y cuando era chico ya me interesaba mucho conocer los aviones, saber a qué avión me subía, cuál era la historia de ese avión, cuál era su competidor directo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cuestiones muy vinculadas a la cuestión aeronáutica. Y después tuve la fortuna, creo yo, de tener familiares ya metidos en la industria aeronáutica propiamente dicha, lo cual también me dieron como muchos inputs y muchas ideas y especificidades técnicas, por las cuales yo además me volvía loco preguntando. Yo tenía un primo que era técnico aeronáutico, tengo un primo que era técnico aeronáutico, con el cual lo volvía loco, le preguntaba sobre su trabajo, qué hacía en su trabajo, qué pasaba con tal avión, ¿viste? Entonces, eso ya me dio mucha información de muy chico, y después cuando terminé finalmente
de graduarme en la carrera que hice yo, que es la que vos decías recién, la de ciencia política, me dediqué más profesionalmente porque cuando entendí que mi carrera simplemente me había dado como herramientas que yo podía usar después para cualquier cosa y que las podía convertir en cualquier cosa, dije, bueno, si lo que me gusta es esto, le meto a esto. Entiendo, sí. Y a ver, y ahora ya yendo digamos, el tema bien que nos convoca, mencionabas un poco cuestiones de características técnicas de aviones que compiten y competían, y primero quería preguntarte lo siguiente. Si no recuerdo mal, el Concorde voló por última vez en el año 2003. Ahora hay algunas startups y no tanto tratando de nuevo de fabricar aviones supersónicos para vuelos comerciales. De hecho, la aerolínea United firmó un convenio con una de estas empresas, con una empresa que se llama Boom, que bueno, justamente tiene que ver con el boom sónico, para empezar a volar nuevamente en 2029. ¿Ves un escenario más promisorio, digamos, que la última vez que tuvimos vuelos supersónicos para la navegación comercial? ¿O crees que, digamos, cómo ves el futuro de supersónico de la aviación? Bueno, vos sabés que una de las cosas que no está dentro del negocio de las conferencias, sobre todo de las conferencias de cuello blanco, en las que yo he participado mucho, sobre todo en los últimos años, no es un interrogante muy habitual si el sector aerocomercial debería volver a ser o debería volver a brindar un servicio supersónico para pasajeros. Eh, Porque básicamente ahí lo que se trabaja más y sobre lo que se piensa más es sobre la estabilidad de los negocios, de las aerolíneas, de los modelos de negocio, de los planes de negocios, de las necesarias reestructuraciones que tienen que enfrentar todas las compañías cada X cantidad de tiempo para poder reconvertirse y seguir siendo, en todo caso, compañías viables. Siempre me parece muy importante recordar, y sobre todo porque yo hice un libro sobre aerolíneas argentinas que era sobre los 2000 días de pérdida, que vos comentaste también generosamente al comienzo, en donde una compañía aérea, cualquier compañía aérea del mundo, puede endeudarse, puede tener un año, 2 años o varios años alternativamente con algún nivel de déficit o con un resultado negativo en términos económicos financieros. Lo que vos tenés que mirar siempre en el negocio es que vos estés adentro de un sistema o de adentro de un modelo en donde tu compañía sea viable. Y a veces ser viable no quiere decir solamente tener resultados positivos, sino de que, por ejemplo, tus deudas vos las puedas pagar, que tu negocio está pasando por un mal momento, pero que estás dentro del camino correcto para que ese mal momento se termine en cualquier momento o dentro de un plazo aceptable de tiempo, etcétera, etcétera. Fuera de eso, tenés otro sector, digamos, que es una demanda, que es parte de la demanda de la gente que consume aviación, que consume industria aeronáutica, pero más como usuario, que sí obviamente se pregunta y pregunta todo el tiempo si volar supersónicamente será posible de nuevo y cuándo va a pasar eso. ¿Cómo puede ser? A mí me han requerido muchas veces, sobre todo en conversaciones o en charlas de divulgación, que son más de divulgación, ¿y cuándo volvemos a volar como se volaba con el Concorde? ¿Cuándo volvemos a volar más rápido? ¿Cuándo se va a volar más rápido? ¿Por qué no se puede volar más rápido? Bueno, yo creo que eso pasa por alto una cosa que es elemental, ¿no? Que ni siquiera los TGV, los famosos TGV, los trenes de alta velocidad, han podido equiparar la velocidad del avión. El avión sigue siendo el medio de transporte no solo más seguro del mundo para pasajeros, sino el más rápido. A ningún lugar podés llegar más veloz que lo que podés llegar en el avión. Con lo cual a mí me parece que esa ventaja sigue estando ahí presente y que esa demanda, si vos querés, es una demanda que yo, a mi juicio, hoy, como consultorio comercial, la veo una demanda marginal. La demanda de tratar de volar de nuevo cruzando Mach 1, ¿no? Que es la velocidad del sonido, la veo como una demanda marginal. Creo que ese convenio, ese acuerdo de negocios que había hecho efectivamente
United, que además tuvo un lanzamiento incluso en su cuenta de Instagram con una maqueta ya del avión bastante bien armada, yo qué sé. Me parece a mí que eventos, por ejemplo, tan desafortunados como el COVID-19, le ponen un manto de duda, le han puesto un manto de duda. Yo creo que eso, el vuelo supersónico, y lo que me parece que se plantea Boom, y creo que hay otro par de proyectos ahí dando vuelta alrededor de eso, va a ser viable o va a ser, digamos así, factible en tanto y en cuanto puedan juntar todos los pedacitos, entre los cuales yo creo que el más importante es es el de poder vencer el desafío que le planteó en un momento la industria al Concorde, que era poder ser financiera y económicamente sustentable. El Concorde, mucha gente cree, a mi juicio equivocadamente, y hay bastantes datos que así lo corroboran, digo, no es solamente una valoración que sea solo hija de una opinión. Mucha gente cree que, ¿te acordás el famoso y lamentable accidente del Concorde despegando del Charles de Gaulle, que se prende fuego, cae, explota, mueren todos sus ocupantes, y mucha gente pensó, mucha gente creyó que esa era la razón por la cual el Concorde, digamos, que ese fue el sello o el acta de defunción del Concorde. La verdad es que el Concorde ya venía hace tiempo siendo un avión muy poco rentable, tanto es así que vos pensás que el Concorde solamente lo volaron 2 compañías aéreas en el mundo. Sobre cientos de compañías aéreas en el mundo, solo 2 lo volaron y estuvieron interesadas: British Airways y Air France. British Airways y Air France. Sobre cientos de aerolíneas en el mundo, solamente 2 lo volaron. Y no había ningún interés de ninguna otra compañía. Entonces, mi pregunta, si vos querés retórica, sobre lo que vos decís es: ¿habrá algún otro interesado además de United para financiar un proyecto de miles de millones de dólares, que es volver a poner un avión que cruce la barrera de la velocidad del sonido para volar, y que de esa manera lo pueda hacer sustentable para que el proyecto se termine de desarrollar, llegue a buen puerto, empiece a volar y sea deseable? Yo creo que eso hoy no está sobre la mesa. Y creo que hoy la industria está pensando más en otras cosas, fundamentalmente en recuperarse de lo que ha sido la peor crisis de su historia, que es hija del COVID-19, con casi el 60% en el peor momento de la flota en tierra. Vos pensás que la cantidad de aviones, eh, en un momento se quedaron sin lugar los aeropuertos y los cementerios de aeropuertos para ver dónde se ponían los aviones, de la cantidad de aviones puestos en storage para poder ubicarlo, y obviamente tanto Airbus como Boeing, que siguen siendo las 2 compañías productoras de aviones o fabricantes, los 2 fabricantes de aviones más grandes del mundo, han tenido que descender enormemente, decrecer enormemente su producción, porque se cayó brutalmente la demanda de nuevos aviones, porque se cayó brutalmente la demanda de viajar en avión. Con lo cual, yo lo que digo es que la crisis en la cual está la industria, me parece que el avión supersónico es algo que está todavía demasiado en veremos, diría yo. Entiendo, sí, no, a ver, acá, por favor, digamos, el entrevistado sos vos, simplemente un comentario muy breve. Por supuesto. Comparto todo lo que decís y sin dudas, digamos, los vuelos supersónicos tienen limitaciones. Hay algunas cosas que a mí siempre me llamaron la atención, una que tiene que ver con que a mí me dio siempre la sensación que el Concorde también sufrió una suerte de demonización regulatoria que lo hizo, digamos, lo volvió inviable. O sea, el Concorde, por ejemplo, no podía volar sobre el suelo de los Estados Unidos, ¿viste? Entonces, bueno, eso lo fue trabando mucho. Y también lo otro que llama la atención es que cuando uno ve, digamos, cómo, digamos, ciertas innovaciones han avanzado en otras industrias, en la aviación
da la sensación como que en los 70 muchas cosas se detuvieron por décadas y que los aviones no cambiaron demasiado, pero bueno, digamos, puede ser una combinación. Igualmente, quería ahora volver respecto de algo que mencionaste para hacerte otra consulta, la cuestión del COVID-19, el efecto, digamos, muy fuerte que ha tenido en la aviación, 60% de la flota parada, como vos dijiste en un momento, pero por otro lado, hay ciertas señales en algunos países de Latinoamérica de recuperación. Yo justamente en el episodio anterior al tuyo la entrevistaba a Flavia Santoro Trujillo de ProColombia, que es una agencia que se dedica a la promoción de la marca país, a fomentar el turismo, a generar inversiones, y ella me contaba muy orgullosamente que en Colombia están en este momento en un 103% de conectividad comparado con febrero de 2020. O sea, han superado un poquito los niveles de conectividad que tenían pre-pandemia. Estaban muy contentos que habían firmado un acuerdo nuevo mejor dicho, de Turkish va a ofrecer más vuelos a Colombia, esperan lo mismo con Emirates y con Etihad. Y por otro lado, Franco, nosotros dos somos argentinos y no da esa sensación que en Argentina esté sucediendo lo mismo. Mi pregunta va, digamos, ¿qué reflexión tenés vos al respecto y qué sensaciones te da el actual panorama de Argentina que parece, digamos, un aislamiento muy grande? Bueno, primero una nota a pie de página sobre lo que vos decías de la demonización regulatoria que padeció el Concorde. Yo coincido con eso en muchos aspectos. Lo que es cierto también es que esa demonización regulatoria es lo que va a hacer que cuando tengamos, y yo no digo que no lo vayamos a tener, cuando tengamos un nuevo avión supersónico para pasajeros, cuando eso efectivamente pase, va a ser un avión que va a estar por encima de los problemas regulatorios que presentaba, que básicamente tenían que ver con cuestiones ambientales, incluyendo eso obviamente el sonido que generaba el despegue el despegue y el aterrizaje de un Concorde, ¿no? Digamos que era básicamente el problema eso, más su contaminación en el aire. Eso hacía, por ejemplo, que tenía barreras realmente muy importantes. Yo creo que además algunas de las regulaciones que tenía y que lo volvían un tanto, digamos así, prohibitivo dentro, por ejemplo, de lo que era del territorio de Estados Unidos. El Concorde salía y entraba de Nueva York, pero no podía efectivamente, como vos decís, atravesar el territorio norteamericano, el espacio aéreo norteamericano, adentro mismo. Tenía que ver también con una cuestión, a mi juicio, geopolítica, ¿no? Ahí lo que se estaba haciendo es tratando de proteger un poco la industria local o la industria nacional, algo que muchas veces se piensa, sobre todo desde algunos sectores del liberalismo creciente en la República Argentina, que eso los países muy capitalistas y muy promercado no lo hacen, y efectivamente en algún nivel o en algún punto lo hacen, digamos, porque efectivamente a veces hace falta hacerlo, y es parte también de los grupos de presión que trabajan para decir, cuídame esto, por favor. Dicho esto, paso a la parte sobre el caso argentino, vinculándolo incluso con lo que vos decías de Colombia. Me gustaría saber cómo estamos en relación a octubre del 2019 o a noviembre del 2019, más que en febrero 2020, porque, y te lo digo por lo siguiente, la crisis de la industria aerocomercial está muy, muy, muy clarito cuándo comienza, y eso afectó globalmente, independientemente de las medidas que se hayan, que se hayan tomado en Sudamérica o en América Latina, que fueron ciertamente dispares. La crisis de demanda que sufre el crash en la demanda que sufre el sector y la industria aerocomercial comenzó entre septiembre y octubre del 2019, no en 2020. Con lo cual en 2020 ya había una consecuencia que afectaba
indefectiblemente, indubitablemente a todo el planeta. Con lo cual a mí me gustaría ver cómo estamos en ese porcentaje, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en relación a 2019, el último trimestre, si querés, de 2019, contra lo que estamos ahora. Argentina tiene un problema enorme en esa materia y le va a costar mucho más recuperarse, básicamente por el esquema regulatorio. Argentina tiene una enorme cantidad de regulaciones, estamos muy lejos de las libertades del aire comparativamente hablando con fundamentalmente, yo te diría, 4 países: Colombia, Brasil, Chile, Perú. ¿Sí? Colombia, Brasil, Chile, Perú. Si nosotros nos pudiéramos acercar a los pasos de libertad del aire que tienen esos países, Argentina podría tener un boom aeronáutico, un boom aerocomercial. Al mismo tiempo tenemos altísimas tasas. Creo que hay un artículo del diario más vendido de la Argentina, de Diario Clarín, de febrero o marzo de este año, en donde se sigue mostrando que Argentina sigue teniendo la tasa en dólares, no en pesos, en dólares, la tasa aeroportuaria más alta de la región. Eso atenta contra el sector, atenta contra las compañías y atenta con las compañías diciendo voy a volar más en Argentina o voy a volar más hacia la Argentina desde la Argentina. El esquema regulatorio es tremendo, el código aeronáutico con su famoso 671 sigue siendo un esquema totalmente antiempresa, y toda esa combinación de factores hacen que la recuperación en el sector aerocomercial argentino respecto de lo que era 2019, 2018, que fueron los 2 mejores años, 2017, 2018, 2019, puede haber sido los 3 mejores años en los últimos 30 del sector aeronáutico en la República Argentina. Bueno, se van a ver muy difíciles de recuperar esos niveles de cantidad de pasajeros y de cantidad de vuelos, porque claro, sobre pretexto del COVID-19, acá se implementó una cuarentena aeronáutica, cuyas consecuencias han sido enormes, y vos tenés compañías todavía hoy en la República Argentina, que son compañías obviamente del exterior, que siguen dejando ir gente, con lo cual eso es verdad que es una parte por la automatización y por el avance tecnológico, que necesitas menos recurso humano, pero también es cierto que es porque el crecimiento del sector es un crecimiento, digamos así, moderado comparativamente, es moderado por estas razones que te acabo de decir, que es muchos impuestos, muchas regulaciones y una cosmovisión de gobierno que utiliza los resortes del Estado para, digamos así, dificultar el resurgimiento del sector aerocomercial, que se ha visto tan castigado por ese tipo de políticas, ¿no? Por el tipo de política. Vos imaginate, Federico, que en la Argentina, durante 2020 y 2021, los country managers o los CEOs o los gerentes generales de las compañías que vuelan en la Argentina y que vuelan hacia y desde la Argentina, tenían que ir a ver las notas en los diarios para enterarse cuándo iban a poder volar, porque la autoridad regulatoria o la autoridad de aplicación no era capaz de poder adelantárselos, y no solo de adelantárselos, de hacer lo obvio y lo natural que vos tenés que hacer en estos casos, que es sentarte a conversar con las empresas y decirle, mirá, estamos pensando en esto, queremos hacer esto, nos gustaría esto, tenemos la decisión de hacer tal o cual cosa, y que vos puedas participar en eso, de alguna manera, que puedas decir, me parece bien, me parece mal, nosotros tenemos estas soluciones para salvarte de este temor legítimo que vos podés tener a contagios, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Así que a mí me parece que la Argentina está complicada, que de todas formas se está recuperando, pero que la recuperación es mucho más pobre de lo que podría ser y tiene que ver básicamente con cuestiones de índole técnico-políticas.
Sí, comparto y bueno, digamos, en la misma línea también quería preguntarte respecto de tu opinión sobre lo que a nuestro modo de ver es un hostigamiento que han sufrido las aerolíneas low cost, viste, como Flybond y otras que hay operando Jetmar. en el país, exacto, que a ver, en la Argentina fueron, si bien, digamos, las aerolíneas low cost, sobre todo en Europa, ya existen hace muchos años, pero en Argentina fueron una innovación fantástica desde 2015 que le permitieron a muchísima gente volar por primera vez. Y ahora básicamente el gobierno está tratando de que no puedan competir a través del precio, que es, digamos, destruirles el modelo de negocios absolutamente. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Hay que esperar al cambio de gobierno, lamentablemente. Lamentablemente. Como vos muy bien decís, eh, bueno, esa es una de las peores decisiones que se han tomado en los últimos meses, que simplemente ya con el solo hecho de comunicarlo, hay una cautelar vigente, me parece, pero digamos, con el solo hecho de comunicarlo es algo que espanta al sector de innovación de la industria aerocomercial. A ver, para que nos entendamos, en los últimos 15 años, Federico, no hay una sola, para que se entienda además lo que es la innovación en el sector aerocomercial, no hay una sola compañía aérea nueva en el mundo exitosa que no sea low cost. Son todas low cost. Todas. El incremento exponencial de las nuevas compañías aéreas, todas low cost, no ha ido en detrimento de la seguridad, que ha sido el principal cuco que le quiso meter a la opinión pública el espacio político que gobierna la República Argentina, diciendo, porque las low cost son poco seguras. La cantidad de compañías nuevas aéreas en los últimos 15 años alrededor del mundo reportó además un crecimiento exponencial en los estándares de seguridad. Tanto es así, que en el 2017, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que fue el 2017, tuvimos el primer año completo, es decir, 365 días, sin una sola fatalidad producto de un accidente aeronáutico de la aviación civil comercial. El 2017 fue el primer año en la historia de la aviación aerocomercial en donde vos no tuviste un solo muerto producto de un incidente y o accidente de la industria aeronáutica, de un avión, de una línea aérea. Y tuviste probablemente en el 2017 en paralelo el año con mayor cantidad de compañías low cost volando en todo el planeta. Vos fijate el daño que se hizo en ese sentido en la Argentina, en donde se estimuló la idea de que las compañías low cost, entre otras cosas, iba a hacer que esto sea una lluvia de aviones cayéndose a diestra y siniestra. Incluso alguna gente, que yo lo lamento, muy prestigiosa y muy reputada, decía o le atribuyó, por ejemplo, el accidente del APA al sector low cost. Un disparate monumental, un disparate monumental. La decisión de que la industria tenga ahora que tener un piso y un techo de tarifa, uno al principio puede decir es ineptitud. Cuando uno dice la persona que está a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil, que entiende algo del sector, no es que no entiende, entiende el sector. No es una persona, a mi juicio, que yo hubiese elegido para conducir la ANAC, porque su trayectoria dentro de la industria tenía que ver con otras cosas, que tenían que ver más con safety, pero en cualquier caso es alguien que entiende el sector, que viene de la industria, o mejor dicho, que trabajó para la industria. Bueno, no puede ser ineptitud la decisión de los pisos y el techo de tarifa. Es simplemente una decisión política que busca una sola cosa: favorecer el déficit y el descalabro económico financiero
que tiene Aerolíneas Argentinas, que es básicamente para pagar la fiesta de salarios imposibles, de una cantidad de gerencias imposible, de alquileres imposible, de costos de mantenimiento imposibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente que todo ese esquema hiperregulatorio que atenta contra la libertad de empresa es muy complicado. En el caso, además, yo le agregaría una sola cosa, Federico. En el caso, además de Flybondi, no hace mucho tiempo tuve una reunión con gente de la compañía y me preguntaban qué le cambiaría a la empresa, y yo digo, ¿qué le cambiaría a la empresa? Yo a la empresa le cambiaría el color, ¿sí? Yo a la compañía le cambiaría el color. ¿Por qué le cambiaría el color? Porque el pecado original de Flybondi, por la cual es una empresa hoy perseguida políticamente, no ha sido más perseguida y no ha sido cerrada, básicamente por el quilombo que significaría, con perdón del academicismo, el quilombo que significaría para el gobierno generar todavía más desempleo por una empresa que la cerraría el gobierno, pues ya no le quedaría otra opción que aceptar que el gobierno está cerrando una empresa. Pero la persecución política de la cual ha sido objeto Flybondi responde pura y exclusivamente a su color. Su color ha sido directamente identificado con el color del partido mayoritario de la coalición que gobernó entre 2015 y 2019, y esa es la razón por la cual es perseguida, porque es una compañía que es directamente vinculada al macrismo y al PRO, razón por la cual es perseguida por el Frente de Todos o por el kirchnerismo. Aprovecho, Franco, y digamos, en este podcast siempre tratamos de evitar las cuestiones más de índole político, pero digamos, dado tu background y tu conocimiento, quiero aprovechar para preguntarte una cosa que además se relaciona justamente con Flybondi y la aviación. ¿Crees que el gobierno de lo que fue Cambiemos entre 2015 y 2019 fue incapaz de percibir cuáles fueron sus mayores éxitos y tratar de aprovechar, tratar de poner las mismas medidas en práctica en otros sectores? Porque justamente me refiero al tema aerocomercial. En Argentina empezaron a volar muchísimos más aviones. Vos un poco Argentina, digamos, un país muy grande, estaba pésimamente conectado por avión, todo tenías que ir a Buenos Aires para ¿viste? Viajar, no sé, Salta a Jujuy, tenías que ir a Buenos Aires y después a Jujuy. Muchas de esas cosas se mejoraron con la introducción de competencia, de iniciativa privada, de emprendedorismo, y da la sensación que el gobierno, digamos, esa lección propia de ellos y digamos, esa victoria que tuvieron, como que la ignoró en muchísimos otros aspectos que las podría haber aplicado la misma receta, quizás. Bueno, yo soy un poquito más crítico todavía, Federico, sobre eso. Déjame decirte por una cosa, primero, un primer dato duro, que es una cuestión técnica, no es política. Apenas comenzado la administración del expresidente Macri, la Secretaría de Comercio me pide un trabajo de consultoría para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ¿sí? Lo que sería un organismo homólogo del Antitrust Division en los Estados Unidos, que es un organismo muy importante, que es el Estado puesto al servicio del mercado, ¿sí? De favorecer la competencia, de favorecer el libre mercado, de favorecer que no haya cartelización de precios, etcétera, etcétera. Y yo presenté un informe que el día que lo fui a presentar en el Salón Belgrano, ahí en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, me enteré que esa comisión también estaba contaminada, si querés, entre comillas, pero estaba contaminada por la política. Porque como yo presenté datos que eran inobjetables y que mostraban el efecto pernicioso de la falta de competencia para el sector y que eran solo para favorecer a la compañía aérea de bandera, me encontré con gente de lo que había sido el oficialismo saliente, es decir, del gobierno de la señora de Kirchner, prácticamente vilipendiándome, porque acá lo que se trataba era de defender aerolíneas y que no podíamos proteger aerolíneas, etcétera, etcétera.
que era, por supuesto, algo que estaba fuera del objeto de mi trabajo y de estudio, de lo que se me había solicitado, que era hacer un diagnóstico de cómo era la situación en términos generales de la competencia en el sector aerocomercial en la República Argentina y cuáles eran los beneficios de poder mejorar y ampliar la competencia y liberalizar, lisa y llanamente, liberalizar y desregular el sistema. Y entonces te digo un dato que era muy, muy contundente, que me pareció muy interesante, que encontré en mi estudio de campo, para decirlo de alguna manera, que era, vos en ese entonces, en el 2016, todavía tenías 3 compañías volando a la ciudad de Tucumán, a San Miguel de Tucumán, a la capital. Y tenías una sola compañía volando a San Fernando del Valle de Catamarca. El vuelo, la tarifa promedio de Buenos Aires a San Miguel de Tucumán era, por decirte, 600 pesos, y la tarifa promedio para volar a San Fernando del Valle de Catamarca era 2.600 pesos. El tiempo de vuelo era más largo a Tucumán que a Catamarca. Es decir, no había la cantidad de kilómetros recorridos era exactamente la misma. Es decir, no había ninguna razón, ni por kilómetros recorridos, ni por hora de vuelo, que justificara que el precio fuera más de 4 veces, más de 5 veces, o más de 4 veces entre un destino y el otro, salvo que a uno tenías 3 oferentes y a otro tenías uno solo. A Tucumán tenías Andes, Aerolíneas, LATAM, ¿sí? En ese momento LATAM Argentina. A Catamarca tenías solamente Aerolíneas Argentinas. A Catamarca el precio promedio era 2.600, en Tucumán era 600 pesos. ¿Sí? Ahí tenías el problema de una manera, digamos, el dato es tan contundente que no, cualquier comentario que yo le agregue a eso y que yo le agregara a eso en ese momento era ocioso, porque el dato habla por sí solo. Con respecto a lo que vos me preguntás, yo creo que sí, sí a lo que vos decís, solo que yo agregaría un tema más. Yo creo que en su momento, y esto lo hemos conversado incluso con el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, yo creo que Guillermo Dietrich debió ir todavía más a fondo respecto al proceso de desregulación y liberalización del sector aerocomercial. Yo creo que efectivamente el propio gobierno no aprendió de lo que estaba pasando ahí, que yo no diría que era una revolución del aire, una revolución de los cielos. Me parece que eso era una expresión demasiado grandilocuente para lo que de verdad estaba pasando, pero tenía el potencial de serlo. Tenía el potencial de serlo si incluso se hubiese ido más a fondo. Yo, en tanto consultor aerocomercial, me acuerdo que acercamos al Ministerio de Transporte a una compañía que acá fue nominada para el periodismo argentino, fue nominada como una compañía, como un brazo de la compañía Ryanair. No había sido un afiliado de Ryanair, pero no importa, era una compañía low cost muy importante que hoy existe en América Latina, que es la famosa Viva, ¿no? Hay Viva en México, hay Viva en Colombia, bueno, hay Viva en Perú. Y los sentamos, ellos eran inversores, tenían un plan de negocio muy interesante, un modelo de negocio muy interesante también, tenían un plan para invertir muchos millones de dólares en los próximos 10 años en la República Argentina, traer nuevos aviones, contratar nuevos empleos, etcétera, 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 empleo genuino, privado, de calidad. Pero ellos pedían 3 cosas muy, muy claras. Pedían desregulación de los convenios colectivos de trabajo, desregulación del sistema de rampa para prestar servicio de rampa en los aeropuertos y de esa manera bajar el costo y que no sea todo parte del monopolio como lo sigue siendo hoy virtualmente, que es el monopolio de intercargo.
y al mismo tiempo una baja sustantiva de los impuestos. Y facilitar la cuestión burocrática para poder hacer el startup. Bueno, a las tres cosas se les dijo que no, y ellos no se fueron a Perú. Porque el que no viene acá, si tiene la decisión, si tiene los aviones, si tiene la gana y el espíritu emprendedor para poder armar algo, si no lo hace acá, busca otro horizonte. Porque una vez que vos, Federico, tenés los fierros, tenés la plata, tenés las ganas, tenés la vocación, buscas dónde. Si te dicen acá no, bueno, listo, ¿no? Sería algo así como decir, imagínate vos si un hombre a la primera mina que le dice que no, a la primera piba que dice que no, dice, bueno, listo, me cago, me vuelvo célibe. No, no existe eso, probás con otra. Y probás con otra, y probás con otra, y probás con otra, hasta que alguna te dice que sí. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Una vez que vos tenés la decisión, decís, esto es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, Argentina no me ofrece, yo quisiera volar en Argentina. Argentina, Federico, tiene una gran ventaja, que es la que va a heredar el gobierno del 23. Tiene una gran ventaja. Yo en un momento me junto con la gente que en su momento era de Norwegian, y les digo, ¿cuál es la vocación de ustedes? ¿Por qué tienen tanta vocación de volar en la Argentina? Y ellos me dicen, porque en Argentina está todo por hacerse. En Argentina está todo por hacerse. ¿Cómo lo pondría yo, Federico? Argentina tiene un subdesarrollo tan grande en el sector aerocomercial, en otros sectores también, pero digamos, no vamos a hablar de eso ahora, pero, o sí, digo, pero el subdesarrollo es tan grande que eso es la piedra angular para entender el potencial que tiene el sector hacia adelante. Así que yo creo que eso el gobierno del 23, solo lo único que espero es que lo aproveche y vaya a fondo con eso desde el primer día. Y Franco, hablando de piedras en el camino, ¿qué harías vos con Aerolíneas Argentinas? Que es, bueno, para quien no sepa, es la aerolínea de bandera de nuestro país. Bueno, Aerolíneas Argentinas es un caso, yo diría, único en el mundo respecto del consenso de toda la gente que trabaja en serio en el sector, ¿no? No los que están necesariamente politizados. Yo estoy politizado y además ahora hago política y está todo perfecto, pero digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el departamento de la cuestión técnico del sector propiamente dicho, y otra cosa que tiene que ver con la política metiendo la cola ahí para hacer otra cosa. El consenso que presenta el caso de Aerolíneas Argentinas es apabullante, es abrumador. No conozco a nadie serio, nadie en el mundo, no en la Argentina o en América Latina, en el mundo, no conozco a nadie serio que conozca el caso de Aerolíneas Argentinas, que no te diga que lo primero que hay que hacer con Aerolínea, la palabra clave para entender qué hay que hacer con Aerolínea, y todo el resto es macaneo, es reestructuración. Aerolíneas necesita un proceso profundo de reestructuración. Un proceso profundo de reestructuración integral, ¿no? Obviamente, en este caso sería tautológico, pero lo aclaro por las dudas, que tiene que ver con no solo reducción sustancial de personal, empezando de arriba para abajo, porque además eso sí es lo que te construye legitimidad de gestión, es decir, vos no podés tener 300 gerentes cuando necesitas 100. Una compañía de tu tamaño, par en el mundo, tiene 50 gerentes, vos tenés 300, tenés un problema, tenés que empezar por ahí. Y después vas cortando todo el resto. Pero además Aerolíneas necesita reestructuración de su esquema de negocios en términos generales, que comprende flota, ruta, personal, una serie de cosas. Pero yo te diría esas tres patas fundamentales, ¿no? Flota, ruta y personal son parte de un proceso de reestructuración que Aerolíneas Argentinas necesita. Yo te diría que iniciando un proceso de reestructuración muy profundo, que obviamente no me lo imagino sin conflicto, va a tener conflicto, alto nivel de conflictividad, pero lo tuvo Qantas, lo tuvo Air Canada, lo tuvo Lufthansa, digo, la mayoría de las compañías aéreas que tenían un déficit, South African Airways, la mayoría de las compañías que tienen Alitalia, ahora es ITA, ¿no? Pero la mayoría de las compañías aéreas del mundo que tuvieron proceso de reestructuración del cual salieron para adelante y positivamente,
todas tuvieron procesos de reestructuración con algún nivel de conflictividad, con algún nivel de conflictividad. Entonces, eso es inevitable, pero eso es algo que hay que enfrentar y que hay que hacer. Yo creo que la próxima administración va a tener además un poco más de margen para hacerlo, porque no me da la impresión de que el pueblo argentino, particularmente con los niveles de pobreza y con la escasez de dólares que tenga, vaya a oponerse o a no respaldar que el gobierno diga, muchachos, se terminó el agujero negro de dólares que a la Argentina le faltan para financiar a una compañía a la cual no accede mucho más allá del 5% de la población, es decir, el 95% del país, del pueblo argentino, de los contribuyentes de la República Argentina, pagan por un servicio al cual no acceden, lo cual es una cosa totalmente inequitativa e injusta e insostenible desde cualquier punto de vista. Escapa lejos a la cuestión ideológica. Por estas horas escuché incluso que el expresidente de Aerolíneas Argentinas habla de que en realidad Aerolíneas le provee al país ingresos por otro camino, por otro carril, que es que provee turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está disponible sin Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Todo eso está disponible sin Aerolíneas Argentinas y sin la necesidad y además eso de ninguna manera, pues yo digo, no digo que Aerolíneas tiene que desaparecer o que haya que desaparecerla, todo lo contrario. Lo que digo es que Aerolíneas Argentinas puede aportarle valor al país sin necesidad de que tenga que tener un déficit de 2 millones de dólares por día. Digamos, Aerolíneas necesita un proceso de reestructuración que yo creo que en el plazo de los 12 meses, bien hecho, bien profundo, y aceptando que eso, insisto en este punto, va a tener un nivel de conflictividad de distinta relevancia, eso va a depender también de la muñeca y del contexto de la muñeca de quien lo haga y del contexto político que tenga en el momento en que ese proceso se inicie, el contexto social, económico y político, pero yo creo que bien hecho, Aerolíneas Argentinas en un lapso no superior a 12 meses puede estar break-even y en 24 meses puede ser una empresa que tranquilamente tenga algún nivel de superávit. Franco, y bueno, con esto a ver, me quedaría, tengo un montón de preguntas todavía para hacerte, pero bueno, no te quiero robar toda la mañana, pero sí quiero hacerte una última que se relaciona con algo que acabas de mencionar, que son estos aportes al país o al país de su nacionalidad que pueden hacer las aerolíneas. Y en ese sentido me gustaría, hay mucha gente, a ver, no expertos como vos en el tema de aeronavegación comercial, pero mucha gente, por ejemplo, destaca el efecto positivo que Turkish Airlines ha tenido respecto de la visión en general que la gente tiene de Turquía. Emirates, cómo ha traído gente no solo a Dubái, sino, digamos, a toda la región del Golfo. Después también, a ver, después ya entramos en una zona un poquito más, que puede ser un poco más complicada, en el sentido, por ejemplo, el mega aeropuerto que los turcos construyeron en Estambul para reemplazar el aeropuerto de Ataturk. Ese tipo de proyectos, digamos, vos los ves con más pros que contras. ¿Cómo, digamos, cómo analizás vos el impacto de las aerolíneas de bandera en ese sentido? ¿Qué casos te parece que son los positivos? ¿Cuáles no? Obras de infraestructura así tan grandes como el aeropuerto de Estambul. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mi visión es que obviamente todo eso colabora. Yo te cuento una cosa, en el 2013 casi me mudo a la ciudad de Washington porque tenía una oferta de trabajo, la verdad, muy interesante en ese entonces, que después por distintas circunstancias y por la situación laboral que yo tenía en la Argentina, que afortunadamente también en ese momento era bien interesante, no tomé esa oferta, pero era una oferta para incorporarme a un equipo de infraestructura que tenía en ese momento el BID, que lo sigue teniendo obviamente, pero digamos que en ese momento ese equipo de técnico de infraestructura, me acuerdo que trabajaba sobre el financiamiento de 3 aeropuertos en América Latina. Creo que era Costa Rica, Bolivia y Perú, que tenían financiamiento del BID. Con lo cual, eso a mí me parece que, y en los 3 casos, me parece que eso ha contribuido a la mejora del sistema y a que esa rueda gire de una manera más eficiente y más profitable, si querés,
para todos los actores que participan de la industria, incluyendo obviamente los estados nacionales respectivamente. Yo lo que creo es que siempre por eso establezco la diferencia, que línea aérea de bandera versus línea aérea pública son cosas que hay que eventualmente distinguir y diferenciar. Air Canada es una línea aérea de bandera canadiense y sin embargo es privada. Pasa lo mismo con British, pasa lo mismo con Lufthansa, y podríamos seguir la lista largamente. ¿Cuántas en Australia? Digo, línea aérea, ¿quién puede negar el beneficio para la marca país que, por ejemplo, le trae Qantas a Australia? Nadie, nadie. Qantas es sinónimo de Australia. El avión de Qantas dando vuelta a todo el mundo es Australia dando vuelta por todo el mundo. Vos lo acabas de decir, por ejemplo, con casos como, si vos querés, más internacionales. Los casos de Turkish y los casos de Emirates son casos paradigmáticos, y yo sumaría ahí, si querés, a Qatar Airways, no así a Etihad, pero a Qatar Airways, yo diría esos tres, son tres casos emblemáticos de líneas aéreas de bandera que se internacionalizaron, porque las tres tuvieron el objetivo de convertirse en compañías aéreas que transporten pasajeros alrededor del mundo, que conecten continentes que de otra manera elegían otras líneas para conectarse. Estoy pensando, por ejemplo, Sudamérica y Asia, ¿sí? Que en su momento era todo vía Australia o vía la costa oeste de los Estados Unidos, y hoy ese tráfico está mucho más vinculado a lo que uno podría decir Medio Oriente, porque lo lleva Turkish, porque lo lleva Emirates o porque lo lleva Qatar. Todo eso antes iba vía Australia o vía la costa oeste de los Estados Unidos. Con lo cual, imagínate la importancia que ha tenido eso. El aeropuerto de Dubái, remodelado y relanzado ya hace muchos años, ¿sí? Varios años, se supo convertir y le quitó el primer lugar durante varios años al aeropuerto London Heathrow, del aeropuerto con mayor cantidad de tráfico de pasajeros internacionales del mundo. ¿Sí? Así como el aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros del mundo es el Atlanta, es el aeropuerto de Atlanta, el Herschel Jackson, el aeropuerto de mayor cantidad de tráfico del mundo internacional, de pasajeros internacionales, que venía siendo históricamente, y ahora volvió a ser London Heathrow, se lo sacó el aeropuerto de Dubái, con lo cual mirá el éxito de haber hecho ese emprendimiento que tuvo las dos patas: el aeropuerto, un aeropuerto por el cual todo el mundo quería pasar, y una compañía aérea que armó una red de conectividad formidable. Parte de lo que yo te decía del proceso de reestructuración de la compañía aérea de bandera argentina, Aerolíneas, entre otras cosas, yo en el 2015 trabajé ad honorem para la Fundación Pensar, y nosotros le proveímos un modelo de negocio al que fue después el partido del gobierno, de qué cosas se podían hacer con Aerolíneas Argentinas para bajar su déficit, reestructurando la compañía y pasándola a ser una empresa superavitaria. Y una de las cosas que yo tenía claro al comienzo ahí tuve un equipo de trabajo que realmente me acompañó, que fue formidable, básicamente de gente del exterior, nadie de la política, en el cual nosotros lo que más o menos pensamos era básicamente en responder dos preguntas y tener un objetivo claro, que era, la pregunta inicial era ¿qué compañía teníamos? Y la segunda pregunta era ¿qué compañía queríamos? Y el objetivo claro era tratar de machear, ¿no? De que esas dos cosas se pudieran engarzar, digamos, o poner en pie de igualdad y decir, bueno, entre la compañía que tengo y la compañía que quiero, ¿qué es lo que puedo hacer para que estas dos cosas se sincronicen de alguna manera y puedan caminar hacia un objetivo claro? Bueno, eso es lo que hizo Dubái.
¿sí? Eso es lo que hizo los Emiratos Árabes, eso es lo que hizo Turquía con Turkish. Y entonces agarraron y dijeron, ¿qué tenemos? Bueno, esto, ¿qué nos gustaría? Tal cosa. Bueno, ¿qué hay que hacer para que esto suceda? Bueno, y ahí tenés que ver, obviamente, cuáles son el universo de posibilidades que obviamente tienen las compañías del Golfo y Turkish, son probablemente, o mejor dicho, seguramente distinto al universo de posibilidades o al menú de opciones que tiene un país como la Argentina. Pero en cualquier caso, es así como se trabaja técnicamente. Vos decís, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? Y en base a esas tres cosas, ahí es donde empieza el proceso de reestructuración. Por eso el proceso de reestructuración no es solamente sentarse, y yo creo que de acá hasta el fin del año que viene vamos a escuchar mucha gente que superficialmente dice, bueno, acá la empresa hay que cerrarla, privatizarla, dársela a los trabajadores, todas soluciones simplotas, simplificadoras, que no son la manera de que hay que encarar para resolver un problema que, insisto, es complejo. A mí me parece que Aerolíneas Argentinas, en el mediano largo plazo, yo la haría una compañía privada yo no soy abogado, ni quiero serlo, pero con algún tipo de cláusula que impida que próximos gobiernos argentinos, porque la vida democrática supone alternancia y por más que el gobierno del 23 pueda tener un color distinto, seguramente después de unos años volverá otro gobierno, digamos, algún resguardo para que la próxima administración no pueda sucumbir ante la tentación de querer volver a agarrarse la compañía aérea para poder hacer caja, que es efectivamente lo que hizo, o porque se pelea con un privado, que es efectivamente las razones que explican por cuál el kirchnerismo expropió y restatizó Aerolíneas Argentinas. Dicho esto, sin embargo, lo que quiero decir es lo siguiente: lo que a vos te garantiza que algo se quede como está es su éxito. Si vos armás un modelo y un proyecto exitoso, las compañías se quedan como están. Los gobiernos siguen como están, los estados siguen. Eso es lo que hay que hacer algo que sea consistente y que de alguna manera, si vos querés, por más que aseguro se lo llevaron preso, asegure el éxito. Y para eso está claro qué es lo que hay que hacer. Obviamente que una compañía aérea como Aerolíneas Argentinas, que tiene 150 empleados por avión y que debería tener 90, obviamente que ahí sabemos que hay un problema y que eso se resuelve. Yo lo que digo es, no es solo eso, ¿sí? No es solo eso, no es solo salarios altos. Si obviamente yo tengo que un piloto que recién entra a la compañía aérea de bandera arranca cobrando 180.000 pesos y un piloto que recién entra a JetSmart cobra 100, bueno, ya sé dónde tengo un problema, ¿está bien? Entonces lo que quiero decir, estamos pagando mucho más de lo que paga el mercado. ¿Por qué eso? Bueno, porque la plata la pone el Estado. Entonces lo que quiero decir es, eso está claro, y insisto en este punto, parece político, no es político, es técnico. Digo, están claros cuáles son los problemas, los diagnósticos son algunos más pormenorizados y precisos que otros, pero el diagnóstico es claro. Yo creo que más o menos todos sabemos, los que estamos en el sector, sabemos cuál es el problema de Aerolíneas y cómo se resuelve. Yo creo que Aerolíneas debe seguir siendo una compañía aérea de bandera. Creo que Aerolíneas puede ser efectivamente algo productivo para la República Argentina. Yo creo que efectivamente hay que orientar el modelo de negocio para la compañía, para que la compañía pueda abastecer el mercado internacional, pero lo que yo creo es que no hay que ir a donde ya van los otros, hay que ir a donde no va nadie. Por ejemplo, nosotros, te digo, por decirte un ejemplo, cuando hicimos nuestro modelo de negocios, eh, Argentina no tenía conectividad entre Buenos Aires y Los Ángeles. Y resulta que en Los Ángeles vos tenés varios miles de argentinos viviendo, tanto es así que hay consulado argentino en Los Ángeles, y no había vuelo a Los Ángeles. Te hago otra pregunta, capaz no lo sabías. ¿Hay vuelo entre Buenos Aires y Washington? No hay vuelo entre Buenos Aires y Washington. Nosotros dijimos, bueno, ¿para qué volar a Miami y Nueva York, que ya hay compañías que están volando? ¿Por qué no volamos a Los Ángeles y a Washington?
dos capitales que no están unidas, vamos a volar entre las dos capitales y vamos a volar a una ciudad donde además tenemos consulado, lo cual ya te habla de que vos tenés una cantidad, obviamente que tenés mucho más argentinos viviendo en Miami o en el estado de la Florida que en California, tenés más, pero hasta por ahí no más. Entonces yo digo, en Europa pasaba lo mismo, ¿para qué seguir volando a Madrid, Barcelona y Roma, que son destinos que están cubiertos, que la conectividad de argentinos está garantizada, y por qué no volar a destinos donde no hay conectividad garantizada? No sé, Bruselas, Zúrich, Praga, ¿sí? Digo, había un menú de posibilidades, Lisboa, ¿sí? Digo, había un menú de posibilidades muy interesantes, incluso con destinos que no tienen que ser, por qué ser únicos destinos. Por decirte un ejemplo, Emirates a la Argentina no voló nunca non-stop. Qatar a la Argentina no voló nunca non-stop. Turkish, que vos las mencionabas recién, no volaron nunca non-stop a la Argentina. Volaban con escala en Río o con escala en Sao Paulo alternativamente. Bueno, digo, hay un menú de opciones, hay que ser creativo y se puede hacer. Yo creo que Aerolíneas Argentinas debe seguir existiendo, creo que es importante para la marca país, creo que puede contribuir a la República Argentina en términos de turismo receptivo, pero lo que no hay ninguna justificación es que eso le cueste al erario $2 millones diarios. Franco, te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue un placer, la verdad, conversar contigo. Nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, ojalá tengamos oportunidad de seguir hablando de estos temas que la verdad son fascinantes y que vos manejás muy bien. Te agradezco mucho a vos y ha sido un placer hablar con vos. Por supuesto, muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier aplicación que usen para escuchar podcast, también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.